programa tenemos el gran honor de tener la presencia de uno de los mejores internacionalistas del Perú, el profesor Farid Cajat. Farid, muchas gracias por venir. De nada, buenos días. Tú, que eres hijo de palestinos, defiende la noble y justa causa de este pueblo, ¿qué nos puedes decir de esta causa que fue apoyada en la última cumbre de la APA? Bueno, yo confieso que la defiendo fundamentalmente porque la considero justa, al margen de mi origen. Sí. Por ejemplo, tan justa que muchos judíos israelíes también la defienden, ¿no? Jeff Halperin... los judíos no sionistas, recordemos sí, que no todos los judíos son sionistas. Sí, pero incluso algunos judíos que se proclaman sionistas, ¿no? Defienden por lo menos los derechos humanos de los palestinos y algunos se oponen claramente a la ocupación. Hay una organización de jóvenes judíos israelíes, Shminitzim creo que se hacen llamar, que sería algo así como estudiantes de secundaria, que se niegan a servir en el ejército israelí, por lo menos en territorios ocupados, y que van a prisión por eso. Y se niegan a servir en territorios ocupados porque consideran que la ocupación no solo atenta contra los derechos de los palestinos, sino, digamos, contra sus valores más fundamentales, ¿no? Finalmente es un tema de un pueblo que vive bajo ocupación militar extranjera y que busca librarse de ese yugo. Con respecto a defender esta noble causa, ¿usted tuvo alguna repercusión, algo negativo? Porque es muy difícil hablar de algo tan justo y sobre todo con un enemigo tan poderoso y tan sanguinario como el sionismo. Bueno, yo cada vez que he podido he debatido el tema, pero cuando recibo ataques habitualmente son con circunstancias en las que no puedo defenderme. Carta a un diario en el que yo escribo y por ende el diario no me da a mí igual espacio para una respuesta, o ataques en las redes sociales, ¿no? Pero yo siempre he dicho, quien tenga algún problema con mis opiniones, yo estoy dispuesto a un debate público. El problema es que cuando planteo eso, quienes me insultan generalmente no se dignan a responder. ¿Qué opina del gobierno palestino? ¿Cómo se va a encaminar Palestina en los últimos años después de la muerte del gran líder Yasser Arafat? Bueno, el tema aquí es que los palestinos no solo son un pueblo ocupado, sino son un pueblo que no cuenta ni por asomo con los recursos ni el respaldo internacional con el que cuenta la potencia ocupante. Y por respaldo no me refiero a votos en Naciones Unidas, me refiero a 3.000 millones de dólares, por ejemplo, que entrega Estados Unidos anualmente, 1.800 millones de los cuales son ayuda militar. O sea, los palestinos son reprimidos con armas regaladas por Estados Unidos a Israel. Entonces, precisamente por esa debilidad relativa, la unidad es fundamental dentro del pueblo palestino, y esa unidad se había resquebrajado el año 2006. Hay indicios, por suerte, de que finalmente estaría por restablecerse. Yo personalmente puedo tener, y de hecho tengo una gran gama de discrepancias con Hamás, pero digamos, Hamás, digamos, si bien ha realizado atentados contra civiles israelíes que me parecen condenables, en primer lugar, Israel ha realizado atentados contra civiles palestinos en una proporción mucho mayor. Siempre han sido más los civiles palestinos víctimas de este conflicto que los civiles israelíes. ¿Qué es Hamás? ¿Una organización de palestinos con un nacionalismo exacerbado o es algo infiltrado quizás por el sionismo o por gente que quiere menoscabar al Estado palestino? Bueno, Hamás no es un producto de una infiltración generada, digamos, por el Estado de Israel, pero sí es cierto que cuando... ¿Quién financia Hamás? Esta es la pregunta específica. A ver, esto hay que presumirlo porque no hay fuentes oficiales a las que podamos apelar, pero individuos y estados, individuos de países como Arabia Saudita y estados como Irán, ¿no? Hasta donde se puede saber. También es cierto, como mencionaba, que en un inicio Israel vio a Hamás como una alternativa a la Organización para la Liberación de Palestina. Así es, la que precedía dignamente a Yasser Arafat. Claro, la OLP es una organización fundamentalmente secular, que era de carácter fundamentalmente nacionalista. Hamás era una organización más vinculada a temas religiosos, originalmente menos politizada. Y de cualquier manera para Israel era mejor poder decir que no había interlocutor válido del otro lado porque el llamado fundamentalismo islámico no lo era. El punto es que tras, digamos, promover o por lo menos tolerar a Hamás de una manera que jamás hizo con Al-Fatah, el grupo principal de la OLP,
y otros grupos de la OLP, Israel se dio con la sorpresa de que Hamás mutaba y se convertía en un feroz enemigo. O sea, pero mi punto fundamental es que lo que Hamás hace, lo hace en un contexto en el cual lo que se hace contra los palestinos es bastante peor. Y Hamás, me gusta o no, y no me gusta, pero es un hecho, representa un sector de la población palestina. Entonces la capacidad de acción del pueblo palestino políticamente queda mermada cuando ese pueblo se divide, ¿no? Y hay un acuerdo entre Al-Fatah y Hamás para convocar elecciones y que sea la población en los territorios ocupados la que decida quién quiere que lo represente en una negociación con Israel, negociación que es de esperar de como resultado el surgimiento de un Estado palestino. ¿Qué solución avisora? Es muy difícil conseguir una solución, lamentablemente, en corto o mediano plazo, pero usted que conoce la historia de Israel, de Medio Oriente, conoce bien el conflicto por sus antepasados, ¿qué solución sería la más salomónica o equitativa? Porque solución ideal no creo que exista, pero ¿qué sería lo más conveniente? Bueno, es curioso, pero acá es bastante simple, ¿no? O sea, uno pretendería que la cosa debe ser muy complicada, o pensaría que la cosa debe ser muy complicada si no se han podido poner de acuerdo en una época una Palestina árabe y una Palestina judía. Sí, digamos lo que establecen las resoluciones de Naciones Unidas, fundamentalmente. ¿Qué establecen las resoluciones de Naciones Unidas, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General? Primero, retiro de Israel de los territorios palestinos ocupados en 1967, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Segundo, permitir la creación ahí de un Estado palestino. Tercero, una solución justa al problema de los refugiados. Probablemente en la mayoría de los casos eso no implique que vuelvan al lugar de origen y que retomen las posesiones de las que fueron despojados, pero al menos que Israel reconozca que no se fueron voluntariamente, que fueron expulsados y que merecen ser compensados. Y por último, el derecho de todos los estados de la región, incluyendo Israel, a vivir bajo fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Esos 4 puntos son los que plantean las resoluciones de la ONU. La solución no es muy difícil en ese sentido. O sea, ¿qué debería hacerse?